Hola, buenos días. Bienvenidos al seminario. Estamos en la Archicad Week, en la segunda jornada, y vamos a presentar en esta ocasión los programas de Artec para gestión de proyectos vinculados con modelos BIM. Tengo por aquí un edificio hecho con ArchiCAD y vamos a ver cómo a partir de este modelo BIM podemos, mediante la asignación de unos códigos a los distintos elementos, podemos generar automáticamente los presupuestos, el control de tiempos, las certificaciones o estimaciones, también realizar el control de los costes reales de la ejecución de la obra y otra serie de documentos, como pueden ser pliegos de condiciones, estudios de seguridad y salud, gestión de residuos, etcétera. Entonces, el método que vamos a utilizar consiste en asignar códigos a los elementos del modelo. Os voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros modelamos en 3D, por ejemplo, una ventana, dibujamos únicamente el elemento tipo ventana, pero en los presupuestos de la obra necesitamos incluir muchos otros elementos. En este caso, por ejemplo, pues tengo aquí estos 6 o 7. Habrá que incluir en el presupuesto el marco de ventana, el barniz, el vidrio, el capialzado, la persiana, el vierteaguas, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer es asignarles a los elementos este código, que es lo que llamamos el código de la clase, y ese código va a generar automáticamente una serie de partidas. Os voy a ir mostrando cómo se hace este proceso para generar el presupuesto automáticamente. Los ejemplos que os voy a ir mostrando en la siguiente demostración son extraídos de un curso que luego os daré más datos sobre él, más información. Hay un curso que podéis ver aquí en nuestra página web en formación. Tenemos el apartado de la plataforma de formación Educarc y sería este curso de gestión de proyectos BIM, a partir del modelo BIM generar toda esa documentación. Entonces, luego os daré un poco más de información sobre este curso, pero los ejemplos que voy a ir utilizando están extraídos de este curso. En este caso lo vamos a ver así rápidamente en una demostración rápida, pero en el curso se detalla paso a paso exactamente todo lo que habría que hacer para ir gestionando toda esta información. Según os vayan surgiendo dudas sobre lo que vaya comentando, podéis escribirlas en la zona derecha donde pone preguntas y os las vamos contestando sobre la marcha. Entonces, vamos a ver estos códigos que os comentaba para los elementos, cómo los asignamos dentro del edificio. Aquí tenemos el edificio, en este caso estamos viendo pues, el edificio completo en modo alámbrico. Vamos a ir filtrando por capas. Activo la lista de capas de ArchiCAD y aquí pues vamos a desactivarlas todas y vamos a activar únicamente una de ellas, por ejemplo, pues la de cerramientos. Activo esta capa solamente. De ese modo vemos únicamente los tabiques exteriores y las puertas y ventanas. Entonces, si seleccionamos cualquier elemento, por ejemplo, la ventana que os comentaba antes, aquí le pulsamos con el botón derecho definiciones de selección de ventanas. Aquí ya sabéis que están todas las características de la ventana que se ha diseñado y tenemos el apartado de clasificación y propiedades. Entonces aquí se pueden ir añadiendo todo tipo de propiedades que nos interesen. En este caso tengo esta propiedad que la he llamado mideplan y le he asignado este código, MVM, que podría significar pues una ventana de madera. Sería este código que figura aquí arriba. Con ese código el programa va a saber que necesita crear todas estas partidas y también las unidades de medida o las dimensiones que tiene que extraer del elemento. Por ejemplo, el marco de ventana lo mediremos en metros cuadrados y se va a medir la anchura por la altura, que ese dato automáticamente ya lo conoce ArchiCAD. Para el barniz podemos aplicarle, por ejemplo, un 10% de anchura por altura o, por ejemplo, pues para el metro lineal de vierteaguas solamente vamos a utilizar la anchura. Sería aquí dentro del modelo, pues únicamente la anchura de la ventana será la longitud del vierteaguas que vamos a colocar en la zona inferior. En este caso hemos utilizado una propiedad de nombre mideplan, pero realmente podríamos darle a la propiedad el nombre que queramos.
vamos a ver cómo se puede crear una propiedad nueva. Aquí tenéis este botón de gestionar propiedades IFC. Podemos añadir una propiedad nueva con este botón y le podríamos dar el nombre que quisiéramos. Podemos hacer grupos de propiedades y asignarle el nombre que queramos. Por ejemplo, si quisiera ponerle a la propiedad el nombre clase, para indicarle la clase de ventana de la que se trata, pues aquí también podría ponerle el código que quisiera. Pero en este caso todas las ventanas ya tienen ese código creado en la propiedad mideplan. Lo mismo sucede con otros elementos. Si me voy, por ejemplo, a este cerramiento, pulso con el botón derecho, definición de selección de muros, y por aquí también está creada esta propiedad con el código, en este caso MCM, que indica que es un muro de cerramiento. Vamos a ver en mideplan esa lista de clases. Aquí tengo 4 clases de ventanas y la que se llama MVM, si entro a ver su definición, pues incluye esto que os comentaba, el marco, el barniz, el vidrio doble, etcétera. Todo esto, por supuesto, es modificable. Aquí podemos cambiar los textos, las dimensiones, si queremos que se mida la anchura, el área neta, etcétera. Y por abajo le hemos añadido también otras partidas con un valor negativo. De ese modo, cada vez que insertemos una ventana, se van a descontar los huecos automáticamente en los tabiques, en el revestimiento de esos tabiques y en el aislamiento térmico. Esa sería la clase MVM. Si en vez de ser de madera quisiera que fuera de aluminio, por ejemplo, pues puedo crear otra clase con otro código, en este caso MVA, y las partidas serían más o menos las mismas, pero algunas de ellas variarían. En este caso el marco de la ventana sería de aluminio y la persiana podría ser también de aluminio. El código del muro que estábamos viendo, que es MCM, es un cerramiento de medio pie, y por aquí pues incluye el propio tabique, una capa de aislamiento térmico, otra capa de tabique y un revestimiento de mortero monocapa. Si vemos en el modelo otros elementos, vamos a seleccionar otra de las capas. Con control L me voy a la lista de capas y por aquí pues puedo activar, por ejemplo, la capa de las barandillas. Entonces estas son todas las barandillas del proyecto y si analizo sus propiedades, aunque sea un objeto también tiene sus dimensiones y se van a poder aprovechar para generar el presupuesto. Y aquí en clasificación y propiedades, pues también tenemos este código, BTA, que en mideplan lo podemos localizar por aquí y sería la barandilla de la terraza, que en este caso se mide únicamente en longitud. Mención aparte merecen las zonas. Por aquí, si nos vamos a la planta, vemos que tenemos el proyecto compartimentado en distintas zonas o habitaciones y si elijo alguna de ellas, por ejemplo esta, botón derecho, definición de selección de zonas. Tiene también por aquí su clasificación y propiedades. También se le puede añadir un código. Por ejemplo, con este código HD, pues le estoy indicando que es un dormitorio. Y si nos vamos a mideplan a ver las clases de las habitaciones, la de tipo dormitorio va a generar en el presupuesto automáticamente estas 8 partidas. Una de ellas, con el área de la zona, me va a calcular el pavimento de madera de ese dormitorio. Otra va a ser para el revestimiento de las paredes, donde se va a multiplicar perímetro por altura. La pintura de las paredes, también se va a utilizar el perímetro por altura. Como veis, se están generando en el presupuesto partidas de elementos que no habríamos dibujado en 3D. La capa de pintura, por ejemplo, no se suele dibujar como una capa muy fina en 3D, simplemente con que definas la zona y le asignes este código, ya estaría todo terminado y el presupuesto podría incluir estas partidas automáticamente. La pintura, el yeso en el techo, la pintura del techo, incluso algunas otras partidas correspondientes a electricidad, fontanería, etcétera, también se van a incluir en el presupuesto. Le podemos decir que nos incluya por cada habitación que tenga este código en el presupuesto un punto de luz y 3 bases de enchufe.
y también la calefacción por suelo radiante medida en metros cuadrados, por ejemplo. O si queremos utilizar radiadores, pues 2 radiadores por cada dormitorio o 1, etcétera. Entonces le indicamos así todos los elementos que queremos que incluya cada dormitorio que tenga el proyecto. Este proyecto tiene muchos dormitorios, en cada planta pues hay varios y automáticamente va a ir analizando el programa la superficie de cada uno y va a incluir las partidas. Entonces, el proceso que tenemos que hacer para que este automatismo funcione es, en primer lugar, asignar estos códigos. A continuación, utilizamos la función guardar como y utilizamos el formato IFC. Por aquí lo tenemos. Y guardamos el archivo en formato IFC. A continuación nos vamos a Mideplan y aquí utilizamos la función abrir archivo IFC. Por aquí lo buscamos. Este es el que se llama edificio curso BIM GEST, es el que se utiliza en el curso que os comentaba. Y lo que está haciendo ahora el programa es leer este archivo IFC, extraer todas las dimensiones de todos los elementos, los códigos también que se hayan asignado en ArchiCAD, y lo está convirtiendo a un formato propio, que es un archivo con extensión MPIFC, para que luego las siguientes veces que lo quiera abrir sea más rápido. Ahora va a tardar un poco en convertirlo, pero las siguientes veces ya se abrirá más rápidamente. Os recuerdo que según vaya comentando las distintas partes, si os surgen dudas podéis ir escribiéndolas en la zona de preguntas que tenéis por la derecha en el programa GoToWebinar. Ahí escribís las preguntas y os las vamos contestando sobre la marcha. Y también al final pues es posible que alguna de las preguntas que merezca la pena más analizarlas en la pantalla, pues os las vamos mostrando. Pues un segundo que se importa este proyecto. Lo estamos abriendo con Mideplan para poder generar el presupuesto de la obra automáticamente. Y a partir de ahí, pues ya iremos viendo más adelante los costes reales que vaya suponiendo la construcción del edificio. Porque una cosa es el presupuesto y otra cosa serán los gastos reales que vamos a tener durante la construcción. Vamos a ir analizando cómo los introducimos y cómo los vamos comparando con lo que habíamos presupuestado. Un segundo que ya termina y vemos toda la información que se está extrayendo de este modelo BIM. Entonces, aquí me muestra en la zona derecha el modelo BIM. Cada uno de los colores que aparecen aquí corresponde a distintos tipos de elementos. Entonces, bueno, pues todas las ventanas aparecen en color azul, todos los muros de interiores aparecen de otro color, los de cerramiento aparecen de otro. Y eso ya me indica que en el presupuesto van a tener calidades diferentes o acabados distintos. Aquí tenéis un filtro por si queréis activar únicamente alguna de las plantas. Vamos a quedarnos únicamente con la planta 2, por ejemplo. Y por aquí vamos viendo eso que os comentaba de los colores, ¿no? Los tabiques interiores son rosas, los exteriores verdes, la escalera tiene este otro color, las barandillas otro. Puertas y ventanas se van a incluir en el presupuesto con sus distintas calidades. Aquí en esta zona intermedia aparecen todos los elementos que hay en el modelo y si selecciono uno de ellos, aquí a la derecha se muestra su ubicación y por aquí están sus dimensiones. Abajo aparece también ya el costo que tiene, el importe, aparece multiplicado largo por alto, total de superficie, multiplicado por un precio unitario y un importe. Se puede hacer con cualquier moneda, se puede hacer en pesos, en dólares, en euros, con la moneda que se quiera. Entonces, al seleccionar un elemento sencillo, como puede ser este tabicón, únicamente me va a crear en el presupuesto una partida. Si busco por aquí las habitaciones, por ejemplo, aquí tengo este cuarto de baño 1, en este caso, la lista de partidas que va a aparecer aquí abajo es mayor, porque en las habitaciones hay muchos elementos que se van a incluir en el presupuesto. Todos los acabados de la habitación, de paredes, techos y suelos, toda la fontanería, etcétera. En este caso tengo un pavimento de mármol con su superficie, un chapado de mármol para las paredes,
el revestimiento del techo y su pintura, un lavabo, un inodoro, un bidé, la superficie de calefacción por suelo radiante, el total de medición de cada una de ellas, los precios unitarios de cada elemento y el importe. Estos precios unitarios se están extrayendo de una base de precios que se pueden importar bases de precios en distintos formatos. Por ejemplo, si tenéis un catálogo de productos en una tabla de Excel, lo podríais importar, o en otros formatos, como puede ser el formato BC3 o incluso un documento de Word con una tabla, etcétera. Entonces, este sería el presupuesto parcial de solo este cuarto de baño. Pero nos interesa el presupuesto completo de toda la obra. Entonces, para ello utilizamos este icono, genera el archivo de medición en formato G13, y aquí le damos el nombre del archivo y nos lo va a generar ya con todas las partidas completas. Voy a abrirlo. Por aquí lo tengo en la carpeta Artec. Sería este de aquí. Y vamos a ver en el árbol de proyecto la lista de capítulos que se generan automáticamente. Estos serían todos los capítulos que incluye el presupuesto que hemos hecho. Se trata de un proyecto real, completo. Están todos los capítulos y todas las partidas necesarias para construirlo. Y por aquí vamos a analizar, por ejemplo, pues el capítulo de estructura. Tenemos esta partida que sería concreto en columnas, concreto en vigas, por aquí las losas, etcétera. Y podemos ir analizando simultáneamente el presupuesto que se nos ha generado y el modelo BIM. Con este icono lo puedo abrir simultáneamente. Aquí voy a abrir el archivo ya convertido en formato MPIFC, que se mostrará más rápido. En este caso sale al instante. Y como tengo seleccionada la partida de las losas, me está mostrando aquí en el modelo esas losas. Si selecciono, por ejemplo, las de la planta 1, por aquí, en la lista de las líneas de cuantificación, me muestra únicamente las correspondientes a esa planta y las está localizando en el modelo BIM gracias a este código único que aparece aquí. Este código que veis en esta casilla es el código único que le ha asignado ArchiCAD. Si regresamos a ArchiCAD y seleccionamos cualquier elemento y vemos sus propiedades, por ejemplo, vamos a elegir, bueno, pues el dormitorio. Entre todos los parámetros existentes hay uno que está aquí en gris porque se lo asigna ArchiCAD automáticamente y no se puede modificar, que este identifica a este elemento en particular. Entonces, cada vez que va o viene este proyecto hacia un programa u otro, siempre viajan todos los elementos con su código único o Global ID, y de ese modo pues se sabe que es exactamente el mismo elemento. Y así podemos relacionar cada una de las líneas de cuantificación del proyecto con su superficie con el modelo que aparece por aquí a la derecha, el modelo BIM que ha dado lugar a esas cuantificaciones. Vamos a elegir otro elemento, por ejemplo, en el capítulo de pavimentos, el parquet de roble, sería un pavimento de madera. En este caso, los pavimentos de madera están asociados a las zonas, a las habitaciones. Entonces, podemos seleccionar aquí una zona, un salón o un dormitorio, y de ese modo nos lo va localizando en el proyecto. Aquí estamos viendo el proyecto completo, pero también podemos ver si queremos una planta, igual que hacíamos antes. Incluso podríamos verlo en una vista en planta, no siempre es necesario trabajar en perspectiva. Si aquí cambio a la vista en planta, puedo cerrar incluso esta zona para tener más espacio para trabajar. Estas son todas las habitaciones que tienen pavimento de madera, que es casi toda la vivienda, excepto los 2 cuartos de baño que están aquí y la cocina. Si selecciono solamente el salón, por ejemplo, esta línea, pues por ahí me lo localiza. Estaría en esa zona. Y lo mismo con todas las partidas del proyecto. Las tenemos así localizadas por si queremos revisar o modificar alguna de las cuantificaciones o ver un poco la relación que hay con el proyecto. Vámonos a otra partida, por ejemplo, piedra natural. Aquí tenemos el solado de mármol, que corresponde a estos 2 cuartos de baño. Tenemos la albardilla de piedra, que esta es de la planta de la cubierta. El chapado de mármol, que también es de los 2 dormitorios.
y el peldaño de mármol, que este corresponde a la escalera. Entonces aquí tenemos la escalera de la planta 0, de la planta 1, de la planta 2 y de la planta 3. Bueno, pues así con todos los elementos. También es posible seleccionar aquí en el modelo BIM un elemento. Puedo marcar con este icono alguno de los elementos, por ejemplo esta viga, y me la localiza en el presupuesto. Aquí me está indicando que esa viga se encuentra en esta partida. Me ha puesto aquí la marca. Entonces sería el concreto en vigas. Si la selecciono de nuevo, pues me la localiza aquí en esta tabla. Entonces hay una relación en dos sentidos, tanto del presupuesto hacia el modelo BIM como desde el modelo BIM hacia el presupuesto. Vamos a ver el listado. Vamos a ver cómo imprimimos este presupuesto. Hay muchas opciones para cambiar el formato de impresión, pero vamos a ver algunos de los listados más habituales. Os recuerdo que si vais teniendo dudas las podéis escribir en la zona de preguntas y os vamos respondiendo. También al final os daré nuestro email para que podáis contactar con nosotros y también algún formulario en la web por si queréis ampliar más información. Si el listado es muy amplio y tarda mucho en generarse, siempre se puede pulsar escape en el teclado y nos muestra las primeras páginas que haya generado. Entonces, este es el listado que incluye las cuantificaciones y el presupuesto. Y como veis, hay imágenes en el listado. Por aquí se están mostrando en cada una de las partidas los elementos en 3D que lo componen. Por ejemplo, vamos a ver la página completa, a ver si veo la imagen más clara. Vamos a avanzar, por ejemplo, por aquí. Aquí me dice en esta partida que es un tabique de ladrillo perforado y tenemos estos 4 petos de cubierta. Serían estas 4 líneas de la zona superior. Si me voy a otra página, por ejemplo en esta, aquí tengo un cerramiento, serían los tabiques de cerramiento exteriores. Te va indicando estos textos, los ha puesto automáticamente porque los extrae de las propiedades de los elementos de ArchiCAD. Si yo selecciono, por ejemplo, pues vamos a seleccionar, a ver si puedo, no, esto es una viga, vamos a verlo en 3D. Y activo la capa de los cerramientos. Si yo selecciono este cerramiento y veo sus propiedades, incluye mucha información. Aparte de este código que yo le había puesto, que sirve para que aparezca en el presupuesto, tiene una identificación. Esto es fachada sur. Entonces, entre esa identificación y la planta a la que pertenece, en el presupuesto que estamos viendo, automáticamente ya se ha generado. Planta 0, fachada norte, fachada este, con sus dimensiones. Luego la deducción de los huecos, las ventanas y las puertas. Y de ese modo tenemos una medición exacta de todos esos cerramientos. Y como os decía también, habrá otras partidas correspondientes a elementos que no sean tanto de albañilería, también electricidad, fontanería, etcétera. Bien, el formato de los listados es muy modificable. Se puede elegir si queremos que se impriman o no esas imágenes. Son opcionales. Aquí podemos desactivarlas, dibujar elementos BIM y aún así el listado se sigue generando con esa información de dónde se encuentra cada uno de los elementos, aunque se genera más rápido porque no tiene imágenes. Aquí si avanzo, por ejemplo, a esta página, pues igual me va diciendo cada planta, cada tabique al que se refiere, pero no aparece el dibujo del modelo. Esto ya va, pues, dependiendo de los requisitos que tengamos en cada momento, si queremos incluir las imágenes o no. Aunque yo creo que siempre es bueno incluir esas imágenes porque le da un aspecto más profesional al proyecto y, bueno, pues se ve que se ha hecho un análisis tridimensional con un modelo BIM y bueno, pues siempre será mejor al presentar este presupuesto y que lo comparen con otras ofertas que les lleguen, ¿no? Bien, vamos a empezar a construir la obra y vamos a ver los gastos reales que se van produciendo y también las estimaciones o certificaciones mensuales donde vamos a ir indicando las cantidades que hemos construido. Entonces, aquí entramos en la ventana de las certificaciones
Podemos también ver simultáneamente el modelo BIM. Vamos a abrirlo. Y de ese modo vamos a poder indicar cuál es la parte del edificio que estamos construyendo. Según va avanzando la obra, le vamos a indicar las partes que vayamos construyendo. Por ejemplo, en el caso de los muros, si yo selecciono por aquí uno de ellos, un segundo, que no era esto lo que yo quería hacer. Estos serían todos los muros que hay previstos en el presupuesto, todos los cerramientos exteriores, y voy a crear la primera certificación, la llamo certificación 01, y le voy a indicar que de todos ellos solamente hemos construido algunos, solo los de la planta baja, por ejemplo, ¿no? Entonces, en estas columnas que se acaban de añadir aquí, vamos a ver un segundo que le quito la intermitencia. Y por aquí, a ver si puedo... Sí, aquí están apareciendo estas celdas de color blanco. En ellas le voy a ir indicando las cantidades que he construido en el primer mes. Esto sería la certificación 01. Entonces, por ejemplo, tenía previstos 892 metros cuadrados, pero en el primer mes solamente he construido 100. Entonces, si quiero puedo escribir manualmente en esta celda el valor que he construido, pero lo más cómodo es que pulséis este botón para ver todas las líneas de cuantificación detalladas que vienen del modelo BIM que hemos hecho con ArchiCAD y poder indicar cuáles son las que hemos construido y cuáles no. Entonces, supongamos, por ejemplo, que hemos construido toda la planta baja. Aquí selecciono todas esas líneas. En fase me pone planta 0 y por aquí también en la descripción también. Estas son todas las cuantificaciones que incluyen y cuando las selecciono se me muestran en el modelo BIM y puedo decidir si esas las he construido ya o no. Entonces vamos a construir esa planta 0 solamente, ¿no? Son estas líneas que he marcado. Esta columna BIM, bueno, os la estoy mostrando para que veáis más o menos cómo funciona, pero se puede también ocultar si se quiere, ¿no? Una vez que sabes cómo funciona y sabes que están ahí los códigos únicos, podríamos desactivar esa columna para tener más espacio en pantalla. Entonces, con este icono le digo que ya he certificado esos elementos, esos tabiques, y aquí ya me aparece la cuantificación de todos ellos. Frente a los que estaban presupuestados, que son 892, los que hemos construido son estos. Si tenemos este icono activado, nos los muestra intermitentes, ahí los veis, los correspondientes a la celda que marcas. Estos son los que ya se han construido y estos son todos los que hay previstos en el presupuesto. Y así con todas las partidas. Le podemos indicar, por ejemplo, vamos a irnos pues a alguna otra partida, a esta del parquet de madera. Pincho en esta celda, hay 1000 metros cuadrados previstos para el pavimento de madera. Accedo a ver sus cuantificaciones detalladas para todas las habitaciones, todas las zonas del proyecto que tienen ese tipo de pavimento. Aquí me pone los nombres de las zonas que teníamos en ArchiCAD y le indico que hemos construido esos pavimentos pues solamente para la planta 0. Entonces aquí los selecciono y ahí me marca dónde están esas zonas en el proyecto y de ese modo pues ya las tengo construidas. Entonces aquí te va poniendo las cantidades que se han ido construyendo. Si pinchas en una celda te muestra solo esos elementos y si pinchas en la columna completa te muestra todos los elementos que hay incluidos en este mes. En este mes se ha construido el cerramiento exterior, pero también esas zonas interiores. Cuando llega el siguiente mes, pulsamos de nuevo este icono, nueva certificación. Esto me va a añadir 3 columnas nuevas a esa tabla y lo que ya se ha construido hasta el momento me lo muestra ya construido y puedo seguir avanzando para construir otros elementos. En este caso, cuanto más grande sea la pantalla, cuanta mayor resolución tengamos, mejor para poder trabajar cómodamente con estas tablas. Siempre se pueden hacer las columnas más estrechas o desactivar aquellas que no vayamos a utilizar, pero bueno, pues si tenéis 2 monitores o un monitor con una resolución muy alta, pues mejor para poder trabajar cómodamente.
Aquí tenemos entonces lo que se ha construido en el primer mes y lo que se ha construido en el segundo mes. Vamos a seguir avanzando. Selecciono este mes. Aquí me voy a ver el desglose de las cuantificaciones. Me figuran estas cantidades como ya construidas y las demás están todavía a la espera, están sin construir. Entonces selecciono por aquí las líneas que me interesen, por ejemplo las de la planta primera. Para eso me resulta muy útil la fase, que se refiere a la planta, y también la descripción. Y según la vamos seleccionando, en el modelo de la derecha se nos representa para que sepamos qué zona es. Con esto las certificamos y ya tenemos aquí una cantidad mayor. Frente a 181 que teníamos antes, ya vamos por 359. Y así sucesivamente. También se pueden escribir algunos valores totales si se quiere, pero es siempre mejor ir seleccionando los elementos del modelo BIM. Voy a añadir también alguna fábrica de ladrillo interior y pasamos a ver el control de los costos reales. Bueno, estos son de la cubierta. Estos no los voy a construir todavía. Podría haber averiguado que era la cubierta si hubiera seleccionado esta celda. Ahí me lo habría mostrado intermitente. Esa no era la que yo quería. Yo quería estos tabicones. Estos son los... No, estos son exteriores también. No, hay exteriores e interiores. Entonces, vamos a entrar en sus líneas de cuantificación. Y selecciono por aquí con el nombre de cada tabique. Veis que estos son interiores, que pone tabique. Estos otros que pone fachada norte, fachada este, estos serían los revestimientos exteriores. Bien, pues estos tabiques interiores los hemos construido ya y con eso ya lo tendríamos. Bien, vamos a analizar los costes reales. Entonces eso se encuentra en el menú costes. En entradas de material vamos a ir gestionando todas las compras de materiales que vayamos realizando y podemos tener, bueno, pues tres tipos de documentos. Por un lado, el documento del pedido, cuando solicitemos al proveedor que nos envíe unos determinados materiales. Por otro lado, el documento del momento en el que nos llega el material a la obra. Y por otro lado, la factura recibida. Entonces aquí se pueden ir eligiendo, tenéis distintos tipos de documentos. Vamos a introducirlo, por ejemplo, como factura recibida. Hemos comprado un determinado material. Aquí le ponemos el número de la factura. Ya estamos construyendo y hemos empezado a comprar material. Por ejemplo, tenemos la factura 2019/001. A continuación le ponemos el código del proveedor. Por ejemplo, supongamos que es el proveedor 400.0001. En este caso es un proveedor nuevo, así que me pregunta aquí los datos para que los introduzca. Le voy a poner, pues, por ejemplo, proveedor de ladrillos S.A. Y abajo le ponemos los materiales que hemos comprado. Entonces podemos hacer dos cosas. Para introducir en esta factura podemos incluir materiales que ya estaban previstos en el presupuesto. Si pedimos aquí una lista, nos aparecen todos los materiales que estaban previstos en el presupuesto. Podemos buscar, si escribimos aquí en esta casilla, por ejemplo, la palabra ladrillo. Entonces así nos desplazamos a donde están esos materiales. Todos estos estaban ya incluidos en el presupuesto y podemos seleccionarlos. Por ejemplo, voy a elegir este primero. Y también podemos, si conocemos los códigos, escribir el comienzo. Le puedo poner, por ejemplo, P01 y de ese modo la lista te aparece filtrada solo con los materiales que tienen ese comienzo de código. Entonces voy a elegir este segundo tipo de ladrillo. Estos dos ladrillos, bueno, pues tienen aquí el precio unitario que figuraba en el presupuesto, pero lo podemos rebajar si tenemos otro precio diferente.
y este ya sería el precio real que nos está costando este material que estamos comprándole a este proveedor. Y le indicamos por aquí la cantidad. Por ejemplo, 2.000 ladrillos del primer tipo y 2.000 ladrillos del segundo tipo. Entonces, la suma de estos dos importes figura por aquí arriba. Le indicamos un porcentaje de impuestos, que esto es opcional. Y por aquí le podemos indicar una fecha de pedido, una fecha de suministro y una fecha de factura. Entonces, bueno, pues de ese modo podemos ir controlando si hemos pedido el material y ya nos ha llegado o todavía no nos ha llegado, en qué momento se encuentra ese pedido. También podemos incluir aquí una imagen de la factura. Pulsando este icono, cualquier imagen que tengáis en el disco duro, en vuestro ordenador o en la red, en la computadora, podéis seleccionarlo y puede ser en formato PDF o JPG o distintos formatos. Por ejemplo, tengo aquí algunas imágenes de ejemplo de facturas y bueno, pues de ese modo podemos aquí tener asociada esa imagen por si queremos consultarla en algún momento dado. Del mismo modo voy a añadir otra factura, una factura recibida, aquí le pongo el número, pero en este caso, en lugar de escribir algún material que ya teníamos previsto en el presupuesto, vamos a suponer que hemos comprado un material nuevo que no estaba previsto. Entonces, siempre es posible ponerle códigos nuevos. Si yo le pongo aquí un código que me invento, el P9999, voy a poner la P mayúscula. Este código no existe en la lista de materiales que tenía prevista en el presupuesto y de ese modo lo puedo escribir aquí a continuación. Le pongo aquí, por ejemplo, unidad de tabique especial. Le pongo por aquí una cantidad, he comprado 20 unidades de este tipo con un precio unitario, el que sea, y me da por aquí este otro importe. Y le pongo también pues su fecha de pedido, suministro y factura. Y lo de la imagen de la factura, pues si queremos es opcional, lo podemos incluir ahí. Se me ha olvidado poner el proveedor. En este caso, en lugar de escribir el código, lo que puedo hacer es pedir una lista. Aquí me muestra todos los proveedores con los que haya trabajado anteriormente y elijo uno de ellos. Este sería el que he creado anteriormente. En la zona inferior derecha tenemos la fecha de pago que está prevista para estas facturas. Entonces, si nos han mandado la factura con fecha de hoy, 19 de febrero, vamos a suponer que el pago pues, se puede hacer, por ejemplo, el 19 del 3. Eso sería un pago único dentro de un mes. También es posible hacer pagos parciales. Para eso puede ser útil este icono, donde le puedes indicar, por ejemplo, pues que el pago se va a realizar a 30, 60 y 90 días. O, por ejemplo, 2 pagos cada 60 días. Aquí vas poniendo esos intervalos y de ese modo te sustituye estas fechas de vencimiento que estaban aquí ya escritas por las nuevas que le estamos indicando. Para esta otra factura, pues también le voy a poner, por ejemplo, pues en este caso 3 pagos. En la ficha del proveedor se le puede indicar el tipo de pago habitual que trabajamos con él para que las siguientes facturas pues no tengamos que recordarlo. Bien, pues estos materiales los hemos comprado ya, suponen un determinado importe. Voy a aumentar un poco este importe, voy a ponerle unas cantidades mayores para que luego al compararlo con el, no, quizás no tanto, a ver, 400. Cuando lo comparemos con el presupuesto, pues que estos importes sean grandes, ¿no? Bien, pues tenemos aquí un importe de 8.000 y en este otro caso, pues un importe de 4.000. La suma de los dos importes, 8 más 4 serían 12.000, es el importe real que tenemos de momento en la obra. Si yo lo dejara así, tendría solamente el importe total de la obra, pero se puede detallar más e indicarle cada uno de estos productos en qué parte de la obra los he colocado para poder obtener el costo real de cada una de las partidas de la obra. Eso se hace con este icono. Aquí en destino le podemos indicar que esos ladrillos los he utilizado pues para hacer, por ejemplo, pues vamos a suponer este tabicón de ladrillo hueco doble. Los he utilizado en esta partida que estaba previsto con un importe de 29.000. Entonces, bueno, pues ahí ya vemos que el importe que estamos utilizando de momento es menor
que esos 29.000 que había en el presupuesto. Entonces, esto te los cambia de color. Te indica la factura superior en color azul porque ya la hemos imputado a una partida y la otra sigue estando en blanco y hasta que no la imputemos, pues no nos la va a cambiar de color. Eso te sirve para acordarte de si lo has imputado ya a alguna partida o no. Se puede imputar a una partida determinada, como puede ser el caso del Tabicón, o a un capítulo. Podría ser el caso de que no sepamos exactamente estos ladrillos en qué parte de la obra se están colocando, pero sí sabemos que son del capítulo 6, cerramientos y divisiones. O podríamos también imputarlos a la obra completa. Vamos a imputarlos en este caso a la misma partida y así comparamos lo que estaba previsto que nos costara con lo que nos ha costado realmente. Entonces, vamos a analizar el listado de desviaciones aquí en imprimir. Dentro de los listados de costes está el listado de desviaciones por partidas entre el presupuesto y el costo real. Aquí vemos las partidas que teníamos en el presupuesto con su cuantificación, su precio unitario, su importe, y en esta columna nos va a ir sumando los importes reales de todas las facturas que estamos añadiendo ahora. Entonces aquí es donde nos están apareciendo ese importe de 12.000 comparado con 29.000 que teníamos en el presupuesto. Tenemos de momento un beneficio en esa partida de 17.000 que supone un 41%. Y si analizamos el capítulo de un modo global, pues sería 55.000 frente a 12.000. Si analizamos la obra de un modo global, abajo del todo o en la última página, pues figura, este es el importe total de la obra, el importe total que hemos gastado hasta el momento y el porcentaje que supone ese importe con respecto al presupuesto. Entonces así se va analizando cada una de las partidas o cada capítulo o la obra completa. Ese es el listado de desviaciones, que es uno de los más importantes de esta parte que estamos viendo ahora de control de costes. Tenemos otro listado que también puede ser interesante, el de consumos de cada partida. Sirve para cuando has ido imputando ya muchos gastos a distintas partidas que te los vaya sumando mediante un informe. En vez de verlo en la pantalla en la que estábamos antes, generarlo como un informe. Entonces tenemos aquí la fecha en la que se ha colocado un determinado material, el código de ese material, este es el nuevo que yo me he inventado, da igual que sean materiales que ya estaban previstos o materiales nuevos, como veis, la cantidad, el precio unitario, el importe y el total. Entonces, bueno, pues de ese modo se puede ir analizando de dónde provienen esos gastos que estamos teniendo para construir cada partida. Todo eso serían gastos de material. Vamos a ver a continuación los gastos de personal. Aquí podemos ir añadiendo la lista de los trabajadores de la empresa. Vamos a poner aquí Juan, por ejemplo, Luis. Le ponemos el nombre y los apellidos. Le podemos poner unos precios unitarios. Por aquí pues vamos a poner, por ejemplo, un precio por hora, otro precio por hora, otro precio de hora extra, etcétera. Todo esto se puede cambiar. Las cabeceras que aparecen en esta tabla, en las columnas, los podéis personalizar. Podéis poner un costo horario o por transportes o dietas, etcétera, los conceptos que vosotros queráis. Y lo que le indicamos aquí en esta ventana es los trabajos que va realizando cada una de estas personas. Se puede hacer por días, por ejemplo, el 19 de febrero, pues esta persona ha estado trabajando a un precio normal por hora, ha estado 4 horas, por ejemplo. Eso supone un importe de 72 y lo que ha estado haciendo es, aquí en destino, construir una de las partidas del presupuesto, o una partida, o un capítulo, o la obra completa. Lo podríais seleccionar aquí arriba. Entonces vamos a suponer que ha estado construyendo ese tabicón de ladrillo hueco doble. También se puede hacer por semanas, si queremos. Puede ser que llegue, por ejemplo, el día 1 de marzo, que es viernes, y aquí le indicamos que ha estado trabajando a lo largo de toda la semana 40 horas, por ejemplo. Es decir, que no hace falta que lo vayáis escribiendo día a día. Hay quien lo hace por semanas o por meses. Se pueden poner así una cantidad de horas global y eso te genera un importe global que se acaba de sumar a lo que nos cuesta construir el tabicón. Ahora, en vez de 12.000, pues ya deberíamos tener pues 12.800, ¿no? 12.000, alrededor de 12.800. Vamos a volver a ver el informe de antes.
Aquí tenemos las horas de Juan, las horas de Juan. Esto está por fechas, entonces figura primero lo del 19 de febrero y después lo del 1 de marzo. Y los importes que suponen esos trabajos también se incluyen junto con los materiales. Entonces, efectivamente, el importe ya no son 12.000, sino que son 12.792. Vamos a comparar mediante una gráfica que hay por aquí, la gráfica de gestión del valor ganado. Vamos a comparar los importes que estaban previstos en el presupuesto, los que se han certificado y los gastos reales que hemos tenido. Entonces entramos aquí en gestión del valor ganado. Se está calculando la gráfica y me va a poner para cada mes el importe previsto, el importe que estamos ingresando mediante la certificación o estimación y el importe real que hayamos tenido como gasto de esas facturas que hemos ido incluyendo. Un segundo, a ver si aparece la gráfica. Se está calculando por aquí. Bueno, está tardando más de lo normal. Bueno, esta gráfica que os voy a mostrar depende de los tiempos, depende de en qué fechas se va construyendo cada elemento. Entonces, lo voy a detener y os voy a enseñar primero el diagrama de Gantt, que está relacionado con ello. Vamos a ver si lo puedo detener. Igual acabará saliendo, pero para no perder mucho tiempo lo detengo. Os muestro el diagrama de Gantt. En el diagrama de Gantt se establecen las fechas en las que se va a construir cada una de las partes y bueno, pues para luego poder comparar con las fechas reales en las que se ha construido. David, si quieres vemos alguna pregunta, no sé, como quieras. Sí, mientras esto va avanzando, si tienes alguna pregunta que te haya llegado por el chat, coméntame y lo Sí, hablamos. sí, una pregunta que además puedes ver en Mideplan y es el tema de utilizar en las clases codificación de otras bases de precios. Preguntaba un usuario de bases que se usan en México, de programas como Opus o Neodata, ¿cómo podemos meter esa codificación en las clases de Mideplan? Sí, pues eso vamos a verlo. Aquí en la función clases de elementos, abajo figura la única base que yo tengo aquí en este equipo instalada, pero con este icono se pueden añadir nuevas bases de precios. Entonces aquí le digo que no me copie ninguna base, que la quiero crear nueva, le doy un nombre, mi base, por ejemplo. Ya os comentaba antes que se pueden importar catálogos de precios o bases de precios mediante archivos de Excel y en otros formatos. Entonces, si tenéis algún formato especial que, bueno, pues no sea estándar, siempre podéis mandárnoslo y vemos cuál podría ser el modo de importarlo. Entonces, aquí eliges mi base. Una vez que la tengas ya importada, con este icono la localizas para indicarle dónde se encuentra en el disco duro. Por ejemplo, yo que tengo aquí la base Andalucía, pues la podría seleccionar también. Pero cualquier base de precios que tengáis que se pueda importar, un catálogo que tenga códigos, textos y precios unitarios, se podría importar. Y de ese modo, cuando vas a definir la clase, por ejemplo, del dormitorio, aquí a la derecha figuran los códigos de los productos, base 1 y base 2, que en este caso se refiere, la base 1 es mi base y la base 2 la base precio centro que tenía antes definida. Entonces se pueden añadir aquí todas las bases que queráis. Vamos a ver si puedo... Bueno, voy a abrir de nuevo Gest y os muestro esto que os quería enseñar relacionado con los tiempos, las fechas de ejecución previstas para cada una de las partidas
y también la relación que hay con el modelo BIM y luego la relación que hay con las fechas reales en las que se ha construido el proyecto. Entonces, si yo accedo por aquí al archivo que teníamos entre manos, en vez de ir al gráfico de gestión del valor ganado, vamos a ir al diagrama de tiempos, Gantt. Por aquí se me muestra en la zona izquierda la lista de las partidas. Estas son todas las partidas que tengo en el presupuesto. Y si avanzo hacia la derecha, me figuran las fechas en las que está pensado construir el edificio. Por aquí, bueno, pues figuran las fechas de distintas partidas. Estas fechas se pueden cambiar de dos modos. Por un lado, gráficamente podemos estirar o encoger cualquiera de estas partidas para mover o aumentar o reducir sus duraciones. Y por otro lado, podemos también desplazarlas hacia derecha o izquierda. La duración se puede cambiar también numéricamente. Aquí en estas tablas figura esta duración. Esta la ha calculado el programa automáticamente en función de los datos correspondientes a mano de obra y maquinaria. Entonces, bueno, pues aquí me ha estimado, por ejemplo, una duración de 9 días, pero yo lo puedo cambiar también escribiendo directamente en esa celda. Le pongo la duración que tenga prevista. Hay algunas partidas que pueden tener unas fechas, digamos, discontinuas, ¿no? Por ejemplo, la partida correspondiente a los forjados o losas, vas a construir este mes el forjado de la planta primera, dentro de un mes vas a construir el forjado de la planta segunda, después el de la planta tercera, etcétera. Entonces, eso es lo que se representa aquí gráficamente con estas líneas discontinuas que figuran por aquí. Y podéis acceder a ver su detalle con este icono, diagrama de tiempos de la partida. Y esto está relacionado con las fases que venían del modelo BIM. La planta 1 la podemos construir, por ejemplo, entre estas fechas, la planta 2 en otras fechas, así sucesivamente. Entonces, bueno, pues todo esto está relacionado con el modelo BIM porque cada uno de los elementos que hay en las cuantificaciones tiene ese código único que lo identifica. De hecho, podemos abrir el modelo BIM. Voy a hacer esta zona un poco más pequeña. Y con este icono abrimos el archivo del modelo BIM. Por aquí. Lo tengo en la carpeta Artec. Voy a abrir el MPIFC que está ya convertido y así lo abre enseguida. Y según vamos avanzando por aquí en las fechas, si me voy por ejemplo a este jueves, me muestra los elementos que se han construido hasta ese momento, según las previsiones que tenemos. Este sería el planning previo a la construcción. Según vamos avanzando, se van construyendo las distintas plantas. Si avanzo más en el tiempo, por aquí ya aparecen otra serie de partidas correspondientes pues a cerramientos, tabiquería, etcétera. Y aquí nos va indicando la fecha y la semana. Con este icono también se puede generar un archivo de vídeo en el que se muestre el proceso de avance de la obra. Entonces, estas son las fechas previstas para la construcción del edificio y vamos a cerrar esta ventana y accedemos, a ver si ahora lo consigo, a esta gráfica de gestión del valor ganado. Aquí debería mostrarme esas fechas, el importe que supone cada uno de los datos de ese mes o de esa semana y compararlo con los importes reales que hemos ingresado gracias a las certificaciones y con los importes reales que hemos gastado según las facturas que hemos incluido de nuestros proveedores. Bien, esto igual antes lo detuve y tenía que haber esperado porque parece que tardará un poco. Son muchos cálculos los que tiene que hacer y también con la videoconferencia pues va todo un poco más lento. Voy a dejarle unos segundos a que avance y mientras os voy a comentar alguna cosa más relacionada con los datos que han generado el presupuesto desde ArchiCAD hacia Mideplan. Aquí cada uno de estos elementos que teníamos en ArchiCAD, ya sabéis que tiene pues una serie de parámetros
y muchos de ellos se refieren a las dimensiones, ¿no? Tenemos por aquí pues todas las dimensiones del elemento, la altura, la longitud, etcétera. Entonces, cuando hemos generado el presupuesto automáticamente a través de MidePlan, es importante los datos que figuren en este icono de datos de inicio. Aquí tenemos distintas dimensiones que se utilizan en el presupuesto y cada una de ellas utiliza unos parámetros u otros. Por ejemplo, la longitud, dependiendo de si estamos utilizando ArchiCAD en español o en inglés, pues puede que el parámetro se denomine longitud o length o nominal length, etcétera. Incluso para algunos elementos puede tener unos nombres diferentes. Por ejemplo, longitud A es el nombre del parámetro que se utiliza en las barandillas. Entonces, lo que hacemos aquí es una lista con sinónimos. Cualquiera de los parámetros que tenga cualquiera de estos nombres se va a considerar en el programa, cuando lo importas y generas el presupuesto automáticamente, se va a considerar que es la longitud. Si quisiéramos añadir alguno más, por ejemplo, si vemos que el parámetro se llama largo, por ejemplo, pues lo podríamos añadir aquí. Lo mismo con las demás dimensiones, el grosor, la anchura, la cantidad de peldaños, por ejemplo, para las escaleras, se está incluyendo en ArchiCAD en un parámetro que se llama número de peldaño. Es un poco raro, aparece así en singular, número de peldaño, pero realmente el parámetro se llama así y si lo colocas en esta posición, pues automáticamente ya se importa. Estos datos ya figuran en la configuración estándar del programa cuando tú lo instalas, entonces no hay que modificarlos, pero si quisiéramos medir algún elemento así especial que tenga dimensiones diferentes, pues podríamos personalizarlo aquí. Lo mismo pasa con el parámetro que lleva el código de la clase. Ese código de 3 caracteres que yo he estado utilizando como código de la clase, os comentaba pues este MVM, por ejemplo, en la clase de la ventana, yo lo he estado guardando en la clase que se llama MidePlan. Entonces, el programa cuando abra el archivo que habéis hecho con ArchiCAD va a buscar este parámetro, MidePlan. En caso de que no existiera, buscaría este. En caso de que no existiera, buscaría este o este o este. Entonces, podéis aquí modificarlo y ponerle cualquier otro parámetro nuevo que queráis crear. Código, clase o lo que queráis. Se va buscando por orden y el primero que encuentra es el que prevalece. Y esto que hay aquí abajo también es importante para la descripción de las líneas de medición. Habéis visto que nos ponía siempre la planta y el tipo de elemento. Bueno, pues eso es porque está así establecido con estos nombres de variables así entre corchetes. Si queréis modificarlo lo podéis hacer y de ese modo personalizáis la descripción que queréis que aparezca en las líneas de medición. Aquí podéis usar el nombre de cualquiera de los parámetros que tenga ArchiCAD. Bueno, le hemos dado tiempo, por aquí nos ha aparecido ya la gráfica y estaba calculándola. Entonces, esta línea verde es el grado de avance previsto según el presupuesto. PV sería el Planned Value, el valor planificado o previsto, sería con estos importes. Entonces, estaba previsto que hubiéramos comenzado la obra en noviembre, pero no fue así. Realmente hemos comenzado en febrero. Hemos hecho aquí, hemos tenido un gasto de 11.000 y pico y con algún gasto más de personal que hemos puesto el 1 de marzo ascendemos a un gasto de 12.000. Entonces así se va analizando mediante estos valores numéricos o mediante la gráfica si estamos por encima o por debajo de lo previsto. A pesar de que le he puesto unos importes un poco mayores, pero bueno, estamos muy lejos de ir alcanzando el nivel de desarrollo de la obra que sería deseable. Este gráfico de gestión del valor ganado es muy bueno por esto, porque vas viendo muy gráficamente las fechas y los importes que estaban previstos para cada mes y los que has realizado realmente. Bien, pues con esto está visto el tema económico en cuanto a importes previstos e importes reales. Habría otras partes del programa que si queréis alguno tiene especial interés os podemos mostrar en otra ocasión, os las puedo enseñar ahora rápidamente, pero si queréis verlas con más detalle sería la elaboración de un estudio de seguridad y salud, la elaboración de un libro del edificio, estudio de gestión de residuos, facturación y contabilidad. Son partes del programa que no hemos visto, pero que bueno, pues se podrían analizar en otra ocasión. Os quería comentar, bueno, que estos contenidos que hemos estado viendo, sí, dime.
Sí, tengo alguna pregunta sobre Mideplan, si Sí, quieres, dime. antes de pasar a... Sí, es sobre el tema de control de cambios. A ver si Ujú. podrías explicar si hay modificaciones en el modelo, qué ocurre con el presupuesto que ya tenemos, desde el punto de Sí. vista de cómo Mideplan interpreta procesar solo las diferencias, las partidas diferentes. Sí, eso está previsto. Es bastante habitual que durante el transcurso del proyecto pues vaya habiendo cambios. Entonces, cuando tú realizas cambios en el modelo BIM, lo vuelves a abrir con Mideplan. Aquí aparecerían los elementos que se hayan modificado. Y al generar el presupuesto con este icono, tienes esta opción, que es para las partidas ya existentes, añadirles líneas de medición, que eso sería para el caso de que se hayan añadido elementos nuevos, o sustituir todas las líneas de medición que hubiera en el proyecto original por las nuevas, que incluirían todos los cambios que se hayan hecho, y actualizar la medición BIM, esto lo que haría sería que mantendría los elementos que hayamos introducido nosotros manualmente y actualizaría únicamente aquellas líneas correspondientes a las que tengan el código único. Aquí abajo, cuando importas el archivo por segunda vez, te permite elegir si quieres que dentro del presupuesto se incluyan solamente los elementos nuevos o solo los elementos que se han eliminado del proyecto, o si quieres hacer un presupuesto parcial con ellos, los que estén igual en el archivo original y en el modificado, y en aquellos que hayan cambiado de tamaño, también puedes elegir si quieres utilizar el tamaño antiguo, que sería lo que llamamos archivo 1, o el tamaño nuevo, que sería el archivo 2. Entonces, todo eso está por aquí automatizado y se puede utilizar sin problema. Vale, gracias. Hay varias preguntas sobre cómo se puede importar una base de precios en Excel y también Sí, cómo importar las clases de Mideplan en Excel, desde Excel. sí, pues vamos a ver cómo podríamos importar una base de precios en Excel. Tengo un archivo por aquí de ejemplo. Es pequeño, pero nos puede servir para mostrarlo. Bien, pues este archivo que se llama todo.xls es un archivo de Excel, lo voy a poner aquí en el escritorio. Y vamos a verlo primero en Excel para que veáis la información que incluye en las columnas. Es bastante sencillo, tiene columna con código, texto, precio unitario. Aquí tenemos algunos archivos de ejemplo que se pueden importar en formato RTF, también sería posible. Pero la idea sería organizar nuestras tablas, nuestros listados de precios, pues por columnas, ¿no? Que tenga el código, la unidad de medida, el texto y el precio unitario. En este caso, euros por unidad. Si tenemos también una cuantificación o un importe, se podría importar, pero en este caso vamos a importar solo la base de precios. Es muy pequeña, como veis, solo tiene 4 precios, pero si fueran 4.000 también serviría. Entonces, elegimos aquí la función importar. Elegimos el formato de archivo, Excel, lo busco en el escritorio donde lo he dejado. Aquí le digo que lo que estoy importando es una base de precios y le doy a formato libre. Formato libre me va a permitir elegir en qué columna está cada uno de los datos. Entonces, el código está en la columna A, la unidad de medida en la columna B. Puede haber dos textos, texto resumen y texto de descripción. En este caso solo tengo un texto y está en la columna C. Y el precio unitario está en la E. Entonces se lo indico por aquí. Precio unitario en la columna E. Se pueden importar 4 precios unitarios alternativos, por si queremos tener precios para distintos clientes o para distintos tipos de obra o algo así. En este caso voy a importar solo el precio unitario A. Entonces pulsas aquí importar, esto está leyendo el archivo de Excel. Por aquí me muestra los datos que está importando. La cabecera no la voy a importar, solamente lo que son datos realmente. Y de ese modo pues ya los podría utilizar a partir de ese momento como códigos en las clases de Mideplan para poder incluir en el presupuesto. Vamos a ver aquí en la función precios, por ejemplo, el directorio de precios, la lista de precios, pues incluye por aquí el texto resumen, aquí está el texto de descripción y el precio unitario.
Esto para importar una base de precios. Si tenemos clases hechas en un archivo de Excel, también se puede hacer. En ese caso sería aquí en MiDePlan. Incluimos en la instalación del programa un archivo que se llama importación de clases, que nos puede servir también de ejemplo. Ahora enseguida se abrirá. Por aquí aparece. Y aquí hemos puesto también unas ayudas sobre los datos a utilizar en cada columna. Entonces, habría que ponerle por aquí el código de la clase y su descripción, por aquí la partida y su descripción, el precio de la base y su descripción, a no ser que lo hayamos importado previamente, que en ese caso con poner el código sería suficiente. Si no, si le pones la descripción y el precio, importas las dos cosas a la vez. Y luego las medidas que quieras tener en cuenta. Por ejemplo, longitud por altura o longitud por altura por 1,05. Se pueden aplicar factores, como veis. Entonces, si rellenáis una tabla con estos códigos y estos datos, se podría importar. Y esto lo que te evita es que en la lista de clases tengas que escribir los datos aquí en esta tabla. Lo puedes hacer quizás más cómodamente en una tabla de Excel y lo puedes importar rápidamente. No importaría solo el dormitorio, sino todas las clases que tengáis por aquí. Porque este código, el primer código que aparece aquí, se está repitiendo en la primera columna. Entonces, bueno, pues de ese modo, con una sola hoja de Excel podrías importar todas las clases con todas las partidas incluidas dentro de ellas. Pues si quieres ya seguir con la presentación del curso, del nuevo curso. Sí, pues lo que os comentaba al principio, los ejemplos que hemos estado viendo, este edificio, estas clases, estos presupuestos que se han ido generando, los hemos visto muy rápido, se describen con mucho detalle en este curso que podéis encontrar aquí en nuestra página web, que es artec.com, en el apartado Formación, Educar Online, Proyectos BIM. Ahí os habla de este curso, que es un curso de 160 horas, 16 semanas, y bueno, pues por aquí os indica un poco el temario que se incluye, la gestión de la base de precios, cómo importarla de Excel, cómo trabajar con ella, cómo crear clases de elementos, las clases, cómo definirlas en ArchiCAD, ver el contenido del archivo IFC, generar el presupuesto automáticamente, que es lo que hemos hecho ahora, y a partir de ahí pues los listados BIM, la planificación temporal, las certificaciones y también esos otros documentos que os comentaba que se generan automáticamente, el pliego de condiciones técnicas, libro del edificio, seguridad y salud y gestión de residuos. Tenéis por aquí el PDF donde te muestra también un poco más de información y las fechas del curso que empieza ya en breve, por si alguien se quiere inscribir que lo haga rápidamente, porque esto empieza, bueno, aquí no lo pone, empieza el día 4 de marzo. Vale, por aquí, bueno, os indica los datos para poder hacer la inscripción. Bien, pues no sé si hay alguna duda más, tenéis por ahí pendiente. No, en principio nada más que comentar, David. De acuerdo. Pues por mi parte nada más. Lo que os comentaba antes, si queréis ampliar más información, podéis contactar con nosotros aquí en la web donde pone contacto. Contactáis con Artec. Somos la empresa que desarrollamos este software que os acabamos de mostrar y lo vendemos directamente, damos el soporte postventa directo. Y si queréis que os ampliemos más información, podéis rellenar este formulario con vuestros datos y podríamos haceros alguna demostración personalizada por videoconferencia o ampliaros las dudas que tengáis, ¿no? De acuerdo, pues nada más. Muchas gracias a todos por el interés y hasta la próxima.